Hoy tenemos un tema interesante que hace mucho tiempo que en Amigas del Sexo lo queremos tratar y es la influencia de la droga en el sexo, ¿sí? Y para eso, ¿quién mejor para hablar a nuestro invitado que tenemos enganchado hoy, que es médico toxicólogo, aparte de ser uno de los mejores profesores que tiene la UBA? Buenas noches, Carlos Damín, Janina Granda y el equipo de Amigas del Sexo los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor, gracias por atendernos un martes hasta ahora. Sé que usted se levanta muy temprano, así que muchísimas gracias. Gracias. Doctor, a ver, hay muchas, para arrancar el tema, le diría que hay muchas drogas que reducen el deseo sexual, pero también hay algunas que parecen actuar de manera diferente, potenciando o siendo afrodisíacas. ¿Es así? ¿Es realmente mejora la actuación sexual? ¿Cómo influyen las drogas para bien o para mal? Bueno, en principio deberíamos definir cuando hablamos de droga a qué nos referimos, porque es muy frecuente que cuando la gente hable de drogas piense exclusivamente en las ilegales. Sin embargo, el alcohol, los psicofármacos son de las más usadas y claramente tienen mucha influencia sobre la actividad sexual. E incluso en algunas personas pueden actuar de una manera o pueden actuar de otra. Por supuesto, también tenemos dentro del grupo de las ilegales la cocaína, la marihuana, las sustancias sintéticas, y dentro de las sintéticas el éxtasis, la ketamina, el GHB. Digamos que hay muchas sustancias que suelen ser utilizadas con fines sexuales y otras que no. Y en algunos casos funciona como una cosa más en el sexo. Entonces, por ahí, si quieren, podemos ir desagregándolas. A ver, ¿cómo sería? Bueno, empezamos por el alcohol. El alcohol es frecuentemente usado usado en el sexo. No sé si para tener sexo, pero usado en el sexo. Y, bueno, va a depender un poco, en muchos casos, un tenor alcohólico de alrededor de 1 gramo% de sangre, es decir, 1 gramo% de alcohol en sangre. Sí. Estamos hablando de alguien que se tomó 3 Fernet, por ejemplo, o 3 Gin Tonics. Sí. Es probable que en las mujeres suele funcionar un poco más como afrodisíaco, como relajador, mientras que en los varones, en muchos casos, puede producir impotencia sexual. Entonces, un poco puede ser que influya sin una gran influencia, y en otros casos puede terminar con una impotencia sexual. La cocaína, creo que ustedes se referían cuando mencionaban recién, en algunos casos funciona como inhibidor. La cocaína normalmente es una sustancia que hace que la gente haga como una introspección, se mete para adentro. Normalmente no es una sustancia social de consumo, a diferencia de, por ejemplo, el éxtasis, que la gente lo consume en grupo para bailar o incluso para tener sexo. Pero la cocaína es de retraído. Sin embargo, es una sustancia que uno ve mucho que se utiliza en el sexo, sobre todo cuando se habla de trabajadoras sexuales Sí, o en las películas, trans. Doc, en las películas veo muchas veces, en algunas escenas, justamente de sexo, que ves esas bandejas llenas de cocaína y aspiran cantidad de cocaína y tienen sexo como si fuera para decir toda la noche, una cosa, pero no es real, no es así. Correcto, O es correcto o mezclado con el alcohol cambia. No, incluso mezclado con el alcohol es peor. No, usted sabe que es frecuente que tengan, que suele haber mucho sexo acompañado de la cocaína, pero además suele estar acompañado de o sildenafil o tadalafilo, que son estos sustancias que se utilizan como medicamento para la disfunción eréctil de los varones, porque si no, generalmente la cocaína, y sobre todo si está asociada al alcohol, genera impotencia sexual. O sea que lo que muestran, digamos, en la película, como que no puede ser real que tomen esas bandejas de cocaína y puedan tener sexo toda la noche. No, lo que normalmente no muestran es que está con... ¿Hola? ¿Hola? Se cortó el doctor.
Perdón, ¿puedes repetir el nombre del doctor? Sí, el doctor es Carlos Damín, ¿sí? Carlos Es Damín. médico toxicólogo, profesor de la UBA, obviamente en toxicología, y aparte es director del Hospital Fernández. Así que es muy interesante hablar con él. Pero bueno, se cortó la comunicación. Es un tema, porque viste que sí pasa, viste, ves esas bandejas plateadas llenas de cocaína. Los espejos. Sí, espejos o bandejas plateadas. Y después enfiestándose, y no. Y si lo mezclan con alcohol es peor todavía, dice el doctor. Entonces, es como que no... Es irreal. Es irreal. Es irreal. Esa es la palabra. Te venden una fantasía que no es Entonces real. después lo peor es que la gente imita, quiere imitar. O sobre todo los pibes quieren imitar esa película llena de cocaína. Claro. Doctor, se nos cortó. Sí, acá estoy de nuevo. Perdón, ¿qué me estaba diciendo del tema de la cocaína mezclada con el alcohol a la hora del sexo? No, bueno, porque la cocaína además produce mezclada con el alcohol una tercera sustancia que se llama cocaetileno en el organismo, que realmente además produce muchas alteraciones cardiológicas, y entonces puede haber muchas más manifestaciones indeseadas, como por ejemplo arritmia o crisis hipertensiva. Pero la cocaína asociada con alcohol en el varón definitivamente produce impotencia sexual, con lo que siempre se acompaña de alguna de estas sustancias como el sildenafil o la cocaína. Siempre estamos hablando de situaciones de extremo riesgo. Y ahora, por ejemplo, sí, dígame, Doc. Es para destacar, ¿no?, que la verdad es que el sexo con cualquiera de estas sustancias puede generar o desencadenar arritmias cardíacas, infartos. Va a depender de la cantidad, de la edad que tenga la persona, del estado físico, es decir, como que hay muchas variables, pero en general de mucho riesgo, ¿no? ¿Y en las mujeres es diferente? No, en las mujeres no, definitivamente en las mujeres no es diferente. Lo que pasa que, bueno, en las mujeres, bueno, claramente no tienen el efecto de la impotencia sexual, y sí la cocaína puede manifestarse el efecto afrodisíaco, tanto en el varón como en la mujer. Lo que pasa es que, bueno, el varón viene acompañado de la impotencia, ¿no? Y póngale en las drogas sintéticas, o no sé, en la heroína, en esas cosas, está bien que acá no es muy común, pero en ese tipo de drogas, o las inyectables. Nosotros heroína no tenemos. La heroína normalmente no es una sustancia utilizada para acompañar el sexo. La persona que consume heroína normalmente la consume o fumando o inyectándosela, y no lo hace se abstrae absolutamente. Lo único que quiere es perdón, lo único que quiere es vivir el efecto de la sustancia, y no lo utilizan para tener sexo. Ahora, del resto de las sintéticas, y podemos incluir acá el popper, que es una de las más tradicionalmente usadas para tener sexo, inicialmente... Alucinógena. Es un ilusógeno más que un alucinógeno. El alucinógeno es el que inventa una realidad, ¿no? El alucinógeno es, por ejemplo, el que consume LSD tiene un efecto alucinatorio, la dietilamida del ácido lisérgico, porque inventa una realidad. Está en una habitación y ve un elefante rosa que vuela. Esa es una alucinación. En cambio, el popper, al igual que la cocaína, el hashish, son más ilusógenos, deforman la realidad, pero la persona no está en una irrealidad, sino que está en una realidad deformada, un perro verde, pero el perro es un perro, ¿se entiende? Claro, sí. Entonces, eso es una ilusión, es una deformación de la realidad. El popper normalmente lo que genera es eso, fue muy siendo utilizado inicialmente en la comunidad gay, tiene un efecto sobre el músculo liso, y entonces, por ejemplo, dilata fácilmente el esfínter anal. Entonces, bueno, fue muy utilizado inicialmente en la comunidad gay, después empezaron a usarlo las mujeres también, y es una sustancia de las más utilizadas a la hora de tener sexo como sustancia recreativa. Yo me acuerdo, riesgos, ¿no? me acuerdo cuando era adolescente, 90 y pico, 90 y pico cortos, digamos, estaba muy de moda el popper, en los boliches lo ofrecían muchísimo. Sí, lamentablemente, y se sigue utilizando mucho. Tanto el popper se lo venden en todos los sex shops, más allá de que en Argentina es una sustancia prohibida, se la sigue vendiendo mucho
clandestinamente en los sex shops, también en los boliches, y se lo usa mucho con el GHB, que es lo que se conoce como éxtasis líquido, pero por ahí ya menos para tener sexo, sino más para bailar, igual que el éxtasis, ¿no? Ahora, Doc, esta digo nueva, pero que no es nueva. Esta cocaína, a ver, le voy a preguntar a usted, esta cocaína rosa, creo que le dicen Tuxi, que dicen que tiene parte de cocaína y parte de alucinógeno, ¿es así? Y si es así, ¿qué efecto produce? Le pregunto en la ignorancia, porque... No, perfecto. El Tuxi comenzó a llamarse así a partir de un nombre químico que es en inglés 2CB, tú de dos, CB, y un nombre muy largo que termina con fenilalanina, porque es un derivado de la fenilalanina. Actualmente se la llama cocaína porque es un polvo que se aspira, pero en realidad es básicamente éxtasis lo que tiene, y ketamina, y tiene un colorante rosa, por lo que para diferenciarlo de la cocaína común. Por eso le dicen la cocaína. Claro, por eso le dicen la cocaína rosa, pero entonces tiene éxtasis y ketamina. Éxtasis y ketamina. La ketamina es un anestésico muy utilizado en medicina tanto humana como veterinaria, y de hecho hubo un gran desvío desde las veterinarias hasta que se tomó el control de las veterinarias también, porque si no las veterinarias lo vendían fácilmente, no así en las farmacias de personas. Sí. Y esa mezcla lo que produce es un cuadro muchas veces de mucha euforia acompañado de alucinaciones, y entonces a veces también es usado a la hora del sexo, ¿no? Qué locura. Es bastante nueva esa droga, ¿no, doctor? Sí. La Tuxi sí debe tener 10, 12 años en el mercado. Y en el caso o sea, esta sí tiene parte alucinógena y parte de ketamina, que yo tenía, sí. Claro, que tenía entendido que se usaba mucho en la veterinaria para anestesiar caballos y todo por la potencia. Exactamente, lo que pasa es que, bueno, depende de la dosis, ¿no? Pero digamos que se usa mucho en pediatría también. En pediatría. Y, a ver, ¿y en el caso de la marihuana? Bueno, la marihuana también es muy utilizada a la hora del sexo, sobre todo en aquellos consumidores que utilizan la marihuana para la mañana, para dormir, para relajarse, y también la usan para tener sexo. La marihuana tiene la capacidad de ser una sustancia estimulante, depresora e ilusógena al mismo tiempo. Y en altas concentraciones, como por ejemplo el hashish, que en realidad es un prensado de cocaína, de marihuana, sí, puede provocar alucinaciones, ya no euforia e ilusión, sino alucinación. La marihuana, como es un estimulante, tiene esta cosa de alternancia, ¿no? De que la persona está como estimulada, pero no se, y además sedada, pero no se duerme, y entonces, bueno, suele ser utilizada para la hora de tener sexo. Wow. Y, Doc, le pregunto, porque ayer cuando hablé con usted me había hablado del slamming. Es slamming, ¿no? ¿Así se pronuncia? No hablo eso conmigo. ¿No? Entonces con la otra doctora. Slamming, ¿puede ser? Es el... Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es el slamming? Para que le explique a la gente. Porque yo la verdad que me quedé, puede ser con la otra doctora que había hablado, que usted me había comentado. ¿Qué es eso? Es posible que haya hablado con la doctora Gómez. Capaz que ya me lo nombró y yo digo, ¿qué es? Es un tipo de alucinógeno, y que en nuestro país prácticamente no se utiliza. Pero sí o sea, no se utiliza, pero sí se usa para las relaciones sexuales. Sí, exactamente. Se puede usar, pero no es algo que se utiliza en nuestro país. Bien. Anabela Regueira lo saluda, Doc. Hola, doctor, Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Investigando un poco sobre este tema, escuché sobre las fiestas chemsex, o no sé si se dice así. Sí, que vi que se están haciendo en Europa, se hacen prevenciones bastante fuertes con este tema, ¿no? Se están trabajando mucho en salud sobre la prevención, porque por las consecuencias que traen estas fiestas y estas
Acá se está haciendo alguna prevención, alguna... ¿Se está No, trabajando? lamentablemente prevención no se hace. El chemsex, digamos que es tradicionalmente se denomina de esta manera a todo lo que sea sexo con algún tipo de sustancia química. Sí. Y si bien ha sido hay como una tendencia, y sobre todo en Europa hay una gran como puesta en moda en esto, sobre todo en España se hace un poco de prevención, se trabaja sobre la población en general. Con la prevención en nuestro país lamentablemente no lo hacemos, solamente por ahí alguna ONG que trabaja en el tema, pero lamentablemente nosotros tenemos muy poca prevención y lo que nos está ocurriendo es que se utiliza muy descontroladamente las sustancias químicas, sobre todo a la hora de tener sexo, a la hora de bailar. Y entonces, como vimos, es una suma enorme, y ustedes saben que el mayor riesgo de tener complicaciones severas es en la asociación de sustancias. Así como yo les mencionaba que el consumo de cocaína con alcohol genera una tercera sustancia que es realmente mucho más riesgosa para el corazón. Por ejemplo, consumir éxtasis con alcohol es altamente mortal porque produce arritmias cardíacas, o ustedes recordarán las personas que fallecieron en el Time Warp, todas habían consumido éxtasis y una segunda sustancia, es decir, no había ninguna que había consumido una sola. Entonces, la asociación de sustancias realmente pone en riesgo. Y en el caso, la verdad que el uso indiscriminado que hay de sildenafil, tadalafilo, para la disfunción eréctil en el varón, asociado, por ejemplo, a otras sustancias como son el GHB que mencionaba recién, que es el éxtasis líquido, el éxtasis común, la ketamina o el popper, que es muy utilizado, la verdad es que se ponen muchísimo en riesgo la vida. Y entonces, bueno, no debe dejar de mencionarse siempre el riesgo que se corre a la hora de los consumos indiscriminados de este tipo de sustancias, y además está decir que la mayoría de ellas prohibidas. Doc, en el caso de ahora que muchos hombres consumen el tema del Viagra, ¿sí? El tema del Viagra mezclado con alguna droga ilegal o mezclado con alcohol, ¿también puede producir un efecto mortal? Si bien es baja la frecuencia de aparición de ese tipo de complicaciones, sí, en tanto y en cuanto, por ejemplo, tanto el sildenafil como el tadalafilo, que el sildenafil es conocido como Viagra, lo que producen es, su efecto es básicamente a partir de una vasodilatación. El alcohol es un vasodilatador, con lo que el riesgo de producir síncope o cuadros de muy baja presión arterial es muy importante cuando se los asocia. Lamentablemente la gente está acostumbrada a que toma mucho alcohol y después entonces tiene una disfunción sexual, para lo que lo contrarresta tomando alguna de estas medicaciones, habiendo tomado mucho alcohol previamente, y ahí entonces es donde aparece el riesgo, ¿no? Donde aparece, y casos de mezclar, digamos, la pastilla conocida como el Viagra con alguna otra droga, o con marihuana, con cocaína, con pop. Va a depender, por ahí con la cocaína tiene un riesgo menor porque la cocaína es un vasoconstrictor, es decir, lo contrario a lo que produce el Viagra o el sildenafil. Con el éxtasis, por ejemplo, también puede encontrarse en una situación similar, mezclada con alcohol. Mencionamos con la ketamina, el GHB o el popper, bueno, ahí puede producir cuadros síncopares porque son todos vasodilatadores. Ahora, Doc, usted está en el Fernández también hace muchos años. ¿Le ha pasado de que entre en cuadros de excesos de droga después de tener sexo? Sí, claramente, con mucha frecuencia ocurre. Muchas veces teniendo sexo aparece la descompensación y terminan entonces en el hospital. Es un cuadro frecuente, sobre todo cuando hay un uso indiscriminado o mezcla de sustancias. Bien, Doc, la verdad que gracias, lo voy a liberar porque sé que usted nos hizo el favor de atendernos esta noche. ¿Dónde la gente, hay alguna página para que la gente se asesore sobre estos temas? ¿Conoce alguna página usted?
No, nosotros, bueno, yo presido una ONG que es Fundartox, que la página es fundartox.org. Hay alguna información sobre drogas, no sé si especialmente sobre el chemsex o sobre o con respecto al sexo y drogas. Pero no, sino en la Cedronar tiene alguna cosa, la Asociación Civil de Intercambio puede tener algo también en su página web. Perfecto. Usted que da clases en la UBA justamente de esta parte de toxicología, ¿no? ¿Se ve estos temas? Sí, claramente. Son de Sí, la carrera, ¿no? ¿De claro, medicina? Son parte de la carrera, sí. El alumno de medicina recibe información sobre esto, claramente. Perfecto. Doc, si lo quieren contactar, ¿dónde lo pueden contactar? En Fundartox es una opción y si no, en el Hospital Fernández. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por asesorarnos. Fue muy amable. No, un gusto. Muchas gracias y gracias a ustedes. Fue muy amable. Que Buenas tenga buenas noches, noches. muchas gracias. Adiós.